¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Como ustedes ven, hemos cambiado el lugar de donde lo hacemos. Esta vez lo vamos a hacer desde la sala de mi casa. Y la verdad que creo que voy a seguir haciéndolos en este lugar. Bien, este programa justamente lo he grabado hace apenas 6 horas del encuentro que he tenido con los mayas y con los nórdicos, pero pienso que voy a hacer una breve introducción anteriormente. Es decir, creo que primero voy a subir la introducción y después voy a subir este video, porque va a ser un poco más explicativo y voy a entrar en algunos detalles. Bien, como ustedes sabrán, desde hace algunos días he estado, bueno, algunos meses, porque todo empezó en octubre. En octubre fui invitado a YouTube a dar una ponencia, de la cual creo que la transmití aquí o no recuerdo muy bien, pero fui a dar una ponencia y una media hora antes de eso, un nórdico se acerca hacia mí. Hasta este momento yo no sabía que era nórdico, sino hasta más adelante, 2 meses más adelante, yo me doy cuenta que era eso. Él estaba ahí y me pregunta de qué tema yo voy a hablar y entonces le digo de mi experiencia como en un país de Escandinavia llego a Latinoamérica y le explico un poco el contenido del programa, a lo que dice, ok, me parece interesante, y comienza diciéndome, ¿sabías tú que una de las lunas, recuerdo que me hablaba de Marte, y luego me daba historia del sistema solar y yo me quedé fascinado? Yo no le preguntaba nada y las pocas cosas que le pregunté era porque me daba la impresión de que este joven, porque estaba joven, tenía como unos 30 años, pero me llamaba la atención porque el sueco que él ocupaba era un sueco muy antiguo, no era un sueco moderno del que hablamos cotidianamente acá, sino que era un sueco muy antiguo. Entonces le pregunto, en eso le digo, ¿y de dónde eres? Y él me dice, soy del norte. Y le digo, del norte de Umeå, que se llama esa ciudad, que está al norte de Suecia. Me dijo, no, del norte. Y eso era lo más al norte que estaba, pero en fin, quise dejar que hablar hasta que el momento me llaman a mí y me dicen que voy a empezar a hablar, que me prepare. En lo que me preparo, le digo que si me da unos minutos y voy a hablar. En ese día yo estaba con Techuga, lo recuerdo que estaba con él, con mi hijo, y bueno, nos sentamos, yo doy la ponencia, cuando yo regreso, ya ha desaparecido, y en ese momento, lo que recordarán ese video, salgo directo, esto fue en Estocolmo, pero voy al centro de Estocolmo, y es mi hijo el primero que empieza a decir, papi, mire, ¿qué es eso? Y vimos las primeras naves que fotografié, y están ahí el video donde ustedes pueden verlo. Fotografié, vi naves, y luego el día siguiente en los periódicos de Estocolmo salía eso, efectivamente. Fue como el 24 de octubre, algo así, o 23, no recuerdo muy bien. Pero fue una semana antes de ir a las conferencias de México. Ahí fue la primera vez que empezaba a tener estos acercamientos con estos tipos de estos nórdicos. Pero hasta ese momento solo me quedé con la pregunta de saber si era o no era, sobre todo porque eran temas que no son tan fáciles en la comunidad o en la sociedad sueca manejarlos. Perdón, estoy bebiendo el conocimiento prohibido. Entonces, posteriormente a ello, me voy a poner cómodo. Entonces, posteriormente a ello, empiezo a tener una serie de preparación, una serie de preparaciones o simulaciones, como yo le he llamado, a través de sueños. Esto creo que no lo he dicho en este momento, porque ustedes sabrán, en 15 minutos no se puede hacer, y yo intento que se aproveche lo mejor, por eso a veces los hago cortos. De hecho, los que estuvieron en la conferencia se dieron cuenta que nos tardamos, creo que empezamos 9:30 y terminamos casi a las 2:30, y todavía nos faltó muchísimo más por desarrollar, sobre todo en las preguntas que van emergiendo en ese momento. Entonces, a raíz de eso, empezaba yo a tener simulaciones que estos me empezaban a poner en escenarios probables, cómo era mi actitud y toda mi acción, que más adelante vamos a hacer. De hecho, estoy ya
configurando bien y creo que voy a poder descifrar cómo ustedes van o están siendo preparados para un encuentro, no un contacto, digo un encuentro, algo que va mucho más allá del contactismo. Por eso es que siempre doy ese énfasis en que no me gusta que me llamen contactado porque no lo soy. Pueden ver el contenido de mis canales y he hecho muchísimos programas donde no se habla, donde no hablo de mis encuentros. Creo que mi primer encuentro se dio en Ciudad de México, luego en Monterrey, mis primeros encuentros con distintas razas, y luego posteriormente en Suecia con unos anaranjados y después con estos blancos, y hoy de último con los mayas. Entonces, bueno, a raíz de todas estas simulaciones, yo creo que pasé el examen bastante bien, creo yo, en estas simulaciones, que un día voy a relatar de ello. Y bueno, me cae una invitación por este nórdico que conocí en YouTube. Él viene hasta mi casa, todo que a mí me sorprendió bastante que él llegara a mi casa. Y bueno, nos saludamos, hablamos y él me dijo que si estaba interesado en ir a Grecia. Yo le dije que no tenía ningún interés, puesto que yo no sabía, ni conocía, ni sabía qué iba a hacer en aquel entonces. Entonces él me dijo que había un grupo y fue ahí donde digamos que él se destapa, se sienta y me dice, ok, mira, yo te voy a hablar. Yo no soy humano, tengo un aspecto humano, pero no lo soy. Yo soy un no terrestre o un extraterrestre como ustedes nos describen. Y bueno, hay un grupo de extraterrestres nórdicos que son más o menos de mi mismo grupo. No sé si me quiso decir del mismo grupo sanguíneo, del mismo lugar de donde proviene, eso no lo supe. Y bueno, entonces yo le digo, ok, pensé hasta ese momento que era una especie de broma, a lo que yo le digo, bueno, entonces voy a ponerte unas condiciones para saber si es verdad. Y él me dijo, bueno, las que quieras. Entonces puse 3 condiciones. Las 3 fueron cumplidas. Los boletos no los pagué yo en ningún momento, no he dado dinero para ello, estos me los proporcionaron. Entonces fuimos 3, mi hijo, mi hija y yo. Nosotros 3 fuimos y volamos hasta Grecia. Bueno, llegando ahí, esto es lo que ya les he relatado por muchísimas veces, había ya otra persona que era el único contacto, creo yo, con la civilización normal griega, y que puede introducir gente siempre y cuando los nórdicos lo requieran. Y bueno, entré a ese lugar y ustedes ya les he contado esa historia. Creo que voy a tener que contar otro video para ser más específico de todo lo que vi, cómo viven, lo que comen. Les he dicho que es como un polvo blanco o algo así. Yo solo escuché entre voces que era algo, que era el maná, pero yo no me lo dijeron de manera directa porque yo no lo pregunté. Solo cuando lo comí sentí como polvo, harina o no sé qué era, pero sí tenía un sabor bastante rico. Pero bueno, la cuestión es que sí escuché que era como maná, pero no lo sé. Solo eso lo escuché, pero no me lo dijeron a mí. Lo escuchó el que se rumoró, la persona que me llevó. Continuando con ello, todo eso lo que les he contado, luego salimos de esa especie de isla, regreso acá. Acá ya empiezo a tener otros contactos y bueno, viajo a Noruega hace como un mes o algo así, y de ello ya empiezo a tener yo como una especie de tutora a la que yo llamo Omtare, o ella se hace llamar Omtare. Ese es el nombre que ella me dio a mí, para nombrarla a nivel de ustedes, por ejemplo, pero ella tiene otro nombre que es como una especie de sonido meditativo. Bueno, posteriormente de eso, ella ha venido instruyéndome en ciertas cuestiones, en ciertas conductas tal vez de mis hábitos, pero no ha influido, eso quiero decirlo, en mi comportamiento. Es decir, yo sigo siendo el mismo de siempre en todo, y eso porque yo me he estudiado para ver qué cambios es que ha habido en mí. ¿Qué quiero decir? Yo sigo siendo un tipo muy normal. No ha influido en donde yo me creo más que otro, o me creo menos, o me creo con superpoderes, o no, ninguno de eso. Mi salud, es cierto, sí que mejoró. No tengo ningún tipo de enfermedad, ni la he tenido. De hecho, ya tengo muchos años que yo no me enfermo para absolutamente nada.
en mi estado de ánimo siempre está bastante, muy positivo, bastante, no sé cómo describírtelo, muy regio. Siempre estoy bien emocionalmente, también en mi entorno, las cosas se solucionaron, es decir, es una etapa de la vida para mí muy tranquila, muy serena, en donde me la estoy pasando bien y la estoy disfrutando, esa paz de todo aspecto. Posteriormente empiezo a tener ya un poco más de relación con esta nórdica, que ella a su vez, la primera vez que ella pasa la pared, cuando ella pasa la pared, empezamos a hablar de las almas. Ese era un tema que a mí siempre me ha intrigado. En la segunda conversación ya fue que ella me manifestaba que venía de adentro de la tierra y eran aspectos que me llamaban bastante la atención, ya que ese ha sido un tema que mucho me ha apasionado tanto que creo que muy pocas veces he tocado y generalizado ese tema, porque no me creía llenar los zapatos para tocarlo hasta que empezó a otorgarme un poco de información. Y bueno, a raíz de eso voy y me encuentro a ella, me hace la conexión con los mayas, pero ¿cómo se da? Se da porque hay un momento, yo lo explicaba allá en Madrid, en donde las etapas que está viviendo es como que los amigos se desaparecen y llegas a un punto en donde no lo puedes contar en confianza. De hecho, en ocasiones yo cuento cosas y claro, está la parte que por supuesto te da su apoyo y luego vienen los insultos, luego las burlas, etcétera, etcétera. Y entonces lo veo y hay cosas que yo omito, que pasan, que son demasiado locas y que hasta que no le pasa a alguien, entonces uno siempre piensa que es la imaginación o que eso no pasó, etcétera, etcétera. Por lo general actúa así uno, hasta que te pasan las cosas, vos crees. El problema es que no puedes convencer a los demás, aunque presentara videos, fotografías, siempre va a estar ahí la gente que no va a creer. Y lo peor de todo es que hay personas que no creen en nada, pero le tienen miedo a todo, y sobre todo cuando escuchan una versión distinta de la vida, una versión distinta del crecimiento de la humanidad, una versión distinta de los caminos espirituales, una versión distinta de lo que es Dios. Entonces rompe sus paradigmas y ellos se mueven de defensa, en vez de debatir con ideas, empiezan a atacarte, como hacen algunos animales, que cuando se sienten en peligro, entonces van y te atacan. En vez de huir, pues van y te atacan. Así es el proceso de algunos animales cuando se sienten que se sienten amenazados. Bueno, a raíz de todo, empiezo a pedirle a Dios que me gustaría sentirme a mí un poco más en confianza y me gustaría ver a alguien. Aquí yo no estoy, quiero que me entiendan este aspecto, que yo no hablo de racismo ni estoy hablando en nada de eso. No estoy tocando ese tema, pero le digo, me gustaría ver a no terrestres, pero que sean como yo, que sean morenos, porque yo ya había escuchado por medio de otros que me había encontrado, unos que eran anaranjados. Yo he relatado aquí ese programa, ese hecho que me pasó. De hecho, ese momento fue de los que empezó a nacer a mí abrir ese canal, abrir este canal, eso que me pasó aquí en Suecia, en el mismo bosque donde estoy teniendo estas reuniones. Entonces, orando, porque los encuentros que yo he tenido no es porque yo soy mejor, porque yo me creo más, porque yo tengo... No, siempre ha sido porque yo le he pedido a Dios. Nunca ha sido que yo me he aventurado a buscar algo o con alguien. Jamás ha sido así. Entonces, posteriormente, empiezo a orar y decirle que me gustaría conocer a alguien que no sea terrestre, pero que sea de mi color de piel. Porque le digo, es que con los nórdicos, yo les tengo respeto, ellos me tienen respeto, podemos hablar, pero no me siento del todo en confianza. Yo no sé cómo explicarles a ustedes. Es como que tengas una persona con la que vos te llevas muy bien, la respetas, pero no puedes ser vos, no puedes hacerles chistes o cosas así. Entonces, habían aspectos en donde cuando estoy con Montare, o cuando me he reunido con el grupo de nórdicos también allá en Italia, y con ellos no tienen mucho sentido del humor, al menos eso. Los de Grecia son bastante espirituales,
Los de Noruega son bastante normales, llamémosle así. No tienen ni mucho sentido del humor, están en una línea intermedia. Entonces, yo le dije, bueno, debe haber alguien que sea de otro color. Eso lo hacía en referencia a mi persona y me gustaría conocer eso. Si hay en mi mente, yo jamás pensé en esto de los mayas, nunca estuvo en mi imaginario individual, nunca estuvo en mi inconsciente o consciente esto de los mayas, no estuvo nunca este hecho. Para mí fue una sorpresa cuando viene Omtare y ella es básicamente la que sirve de intermediaria, y es cuando yo voy al bosque y es que ya veo estos dos. Como yo los vi de traje café, hasta ese momento pensé que era otra raza, pero no, me sorprendió que eran muy idénticos a mí. Es que pasan desapercibidos como salvadoreños, como mexicanos, como hondureños, como latinoamericanos, es que pasan desapercibidos. De hecho, en las conversaciones le pregunté cosas muy tontas, la verdad, pero es que yo no conozco mucho de eso, pero habían detalles muy tontos, pero ellos me lo contestaron. Una de ellas fue en donde les dije si ellos iban a la superficie y ellos dijeron que sí, que ellos cotidianamente suelen ir en algunos lugares, no voy a decir a cuáles lugares, pero algunos lugares populosos y que pasan desapercibidos. Entonces, lo primero fue el saludo. Yo los saludé como que fueran mis hermanos, así, pero ellos extendieron primero la mano y me tomaron de acá, como ya lo relaté, y después yo les di un abrazo a las fuerzas. Y véngase, cabrones, les dije. Ya, los di el abrazo a los dos y los dos me aceptaron y dieron el abrazo. Entonces, sentí que me faltaba esa pieza para estar completo, porque Omtare para mí es como una maestra, es una mujer muy atractiva, pero súper, muy bonita, súper bonita, y es la que me visita, y bueno, tengo una amistad muy respetuosa con ella, porque, no sé, a veces pienso que si digo un mal chiste, ella quizás ya no regrese, o ya me deje a medias ahí este camino que he iniciado, entonces trato de comportarme. Y bueno, y con los mayas la verdad es que he agarrado bastante confianza, una relación de bastante, muy amistosa, pero claro, yo siempre presto atención en todo lo que ellos dicen, partiendo que yo desconozco mucho de eso. Por ejemplo, no sé si voy a hablar porque como les digo, he grabado este video hace apenas 5 o 6 horas del encuentro que vimos el árbol maya, cuando nos sujetamos de las manos, estamos uno con el otro agarrados. Era como, no sé muy bien cómo describirles, pero viene uno, me agarra, eran los dos mayas, uno derecho, una izquierda, y Omtare estaba enfrente de mí y nos sujetamos de las manos. En ese momento nos conectamos con el todo. Empecé a escuchar una especie de música muy extraña y era el sonido, según ellos, de la naturaleza. Esto estoy hablando de la segunda reunión. Ya lo que hablamos la primera, ya he hecho 3 videos de ello. Y en ese momento que nos conectamos es cuando al terminar me dice que hoy sí he hecho la dieta muy bien, porque hoy pudimos conectarnos todos. Eso fue una de las cosas que también sentí un cambio, porque la primera vez sentí como que ellos querían entregarme un poco más, pero yo no podía, no sé por qué no podía, había algo que me impedía, y bueno, así fue la cuestión. Ahora entramos en una plática en donde hablamos de estos exiliados que están viniendo al planeta. Dice que a lo largo y ancho del planeta siempre hay razas que conquistan a otras, unos son conquistadores y otros son conquistados, que son aquellas rebeldes, si les podemos decir así, que siempre tienen esas ansias de poder, pero por eso hay una división, que está la Superfederación y está la Federación Galáctica. La Superfederación es donde están todo tipo de razas y densidades y son las que siempre están en constante monitoreo de los planetas que pueden llegar a ser invadidos y donde se da una solicitud de ayuda. Por ejemplo, ellos dicen que aquí en la Tierra nosotros tenemos embajadas extraterrestres, es decir, embajadas que están en constante monitoreo de cuando hay algo que se sale de control, esto es enviado a la Federación Galáctica, que se encuentra entre Júpiter
y Saturno. En una de las lunas de ahí se encuentra. Y bueno, esto es enviado como una embajada que tienen ellos de la Federación Galáctica que se encuentra en 2 países y en un océano. Permítame. Bueno, ahí es donde se envían las solicitudes. Entonces decía de que en Ontare, que están viniendo muchísimos refugiados acá, sobre todo por Europa, por el norte de México y frontera con el sur de Estados Unidos, es donde están llegando los refugiados. Otro sector donde están llegando los refugiados es en algunos países de Europa, que de los cuales a ellos, los que se parecen a nosotros, que tienen un parecido muy humano, a estos se les da documentos y se les hace pasar por refugiados. Es decir, que llegan y ante el sistema, esta persona es un refugiado de la guerra, ya sea en Siria, ya sea donde sea, pero se le dan los documentos como si fuese un refugiado, que realmente lo es, pero viene de otro planeta, pero por su morfología que parece humano, entonces se le da documentación, se le da trabajo y todo lo necesario, exceptuando, decía él, que en la comida, en eso, no es idéntica. Se le tiene que dar un trato especial a estas personas del espacio. Estas son las formas en cómo están viniendo asiladas. Y bueno, ese es como punto número 1, cosa que yo no había pensado realmente, y es verdad, porque en México se están viendo muchas luces, como ustedes sabrán. De hecho, allá en Tijuana vamos a mostrar una base que están en las coordenadas, creo que las he mostrado en este canal o no, pero ahí van a poderlas observar. Y bueno, amigos, continuando con este mismo relato, decía de que los que no se parecen a nosotros, que no tienen nuestra misma morfología, estos están siendo llevados a la tierra interna, pero que hay grupos que se vienen a meter de un solo, que no tienen autorización y se vienen a meter. Es aquí en donde existe esta guerra, y el producto de todo esto que se da ahí abajo en la tierra interna son las erupciones en los volcanes, son aquellas grietas que se abren casi en los continentes, como en África, como en América, que ha sucedido en las Cárcavas, aquellos grandes hoyos que se abren en medio de las calles. Dice que es producto de algunas guerras que se dan abajo, porque llegan extraterrestres que no tienen y no solicitan ni un tipo de permiso para llegar, y solo llegan a la tierra interna, porque en la superficie, cuando yo le pregunto, nosotros los de la superficie, ¿estamos en peligro o no? A lo que él dijo que no, realmente, y de hecho esto me lo dijo la nórdica, como vuelvo a repetirlo, después que veo los mundos, que creo que va a ser el programa que voy a sacar, el de los árboles mayas, que yo no sabía que tenían ellos su propio árbol de los mayas. Esta nórdica es así como que le da un poco de risa, y me sentí así como un poco de baja autoestima, y también me sentí un poco mal, no lo niego, porque lo dijo como un tono despectivo, pero a la vez me gustó, y no es que yo sea masoquista, pero me gustó porque me puso en situación realmente de quiénes somos, en donde yo le dije, bueno, y nosotros estamos en peligro. Entonces ella me volteó a ver así y me dijo, hay cosas más importantes que ustedes en la superficie. Cuando dijo eso, me tambaleé así por dentro y me sentí así como que me jodieron el ego. Pero después, en ese mismo momento, recapacito. Y es que, como ustedes saben, a nosotros en las escuelas se nos ha enseñado que el hombre es el epicentro, es el centro de todo, y que todo gira alrededor de nosotros, y que nosotros somos lo más importante de todo. Entonces, cuando ella me dice eso, es como que yo vuelvo a pensar y digo, o sea, claro, nosotros no somos la fresa en el pastel. Puede que en este planeta quizás sí, pero desde la perspectiva humana. Pero hay otros que tienen otros intereses, otros en la minería, otros vienen con distintas agendas y se van a los océanos. Dentro de esto, yo les recordaba, y me gusta porque ellos saben bastante de historia, entonces les recordaba que habían casos en donde se llevaban el agua, porque le dije, bueno, y en nuestros recursos naturales,
ellos están interesados y se llevan el agua. Y en esto los mayas me voltearon a ver y sonrieron los dos, y Ontare me contestó y me dijo que era eso un poco ilógico pensarlo, ya que hay planetas que están llenos, pero llenos de agua, y que el sistema solar, las galaxias, o sea, el agua es algo que está en abundancia. De hecho, en Marte, como ustedes saben, hay agua congelada. En la Antártida, pues es hielo, pero está el agua más pura que hay. Ya hay métodos, no sé qué fue eso, se escucharon, pero ya hay métodos para desalinear, o cómo se dice, para quitarle la sal a los mares. Es que existen los métodos, eso existe desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo esto dice, bueno, es que es muy absurdo que creas, porque ella me fue enfática, no usó el término absurdo, yo lo estoy usando. Ella fue el término más de ingenuidad, que yo anduviera pensando que ellos vienen a robarnos el agua. Número uno, entendí que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. De hecho, ni siquiera somos propietarios ni amos de nuestro cabello. Nosotros no decidimos cuándo se va a caer o cuándo no. Él se cae cuando le da la regalada gana. O cada parte de nuestro cuerpo. No decidimos cuándo envejecer, simplemente lo hacemos. Y no es por voluntad nuestra, es por voluntad del mismo cuerpo. Es decir, al final no somos dueños de nada. Somos una civilización que está aquí, llegó aquí y un día se va a tener que ir y va a ocupar nuestro lugar, como fue en el caso de los dinosaurios. Pero continuando con esto mismo, bueno, después de esto sucede que empezamos a hablar del tema del agua, y me dijo que era algo absurdo, que en ocasiones podían venir, en ocasiones pueden venir de manera urgente, pero de pasón. Es decir, la Tierra es como una estación, van, piden, solicitan permiso, pueden llevarse agua si así lo desean, pero no es que nos van a dejar sin agua. Si es que dice que el agua abunda en toda la galaxia, no es algo de que se está escaseando. Y otra cosa es que ese tema del agua pues nunca se va a acabar, y que no debemos permitir que jueguen con nuestros medios constantes. Hablamos del orden mundial, pero ese va a ser otro tema que lo voy a hacer. Y bueno, hasta acá lo voy a dejar porque creo que ya va muchísimo tiempo. Y bueno, me he tenido que hacer este video largo debido a que hay muchos que han perdido la secuencia, y ahora en esto he querido hacer un solo resumen. Puede que tal vez haya algunos detalles que ustedes quieran saber, y por supuesto yo estoy para contestar mi vivencia, lo que yo sé, lo que me dijeron, pero voy a evitar especular de algo que desconozco. Aunque yo sospeche y esté 90% seguro, voy a evitar la especulación, sino que voy a entregarles tal cual como se dan en las conversaciones que tuvimos. Y bueno, para esto también recordarles que nos vamos a ver allá en México, cosa que estoy muy ansioso, a los cuales los mayas me han invitado a tener un encuentro allá. Así que muchísimas gracias a todos. Yo espero que haya sido del agrado y que piensen eso, las erupciones en los volcanes, ¿por qué es que se da? Es por eso, porque allá abajo vienen intrusos y estos los expulsan y están saliendo. Es decir, constantemente quieren llegar, pero como que tenemos una maquinaria muy grande. Esto que era lo más importante, la meditación. Ellos dicen que si nuestro planeta vibra mucho más alto, es imposible que entidades negativas puedan llegar porque no tendrán la misma vibración. Tengo una entrevista cabroncísima que la voy a editar para que ustedes entiendan esto de las vibraciones, cómo elevarlo y qué tiene que ver con los extraterrestres que vienen acá. Pero como les digo, apenas, imagínense, no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero creo que voy a tener que hacer otro programa, quizás más de una hora con todo esto. Pero en fin, yo espero que sea del agrado de ustedes este programa, y vuelvo a decirlos, yo no quiero que piensen como yo, pero al menos que piensen. Tampoco quiero decirles que yo tengo la verdad o que me crean. A mí, sinceramente, voy a parecer un poco pesado, amigos, pero si me creen o no me creen, a mí eso no me favorece en absolutamente nada. Si me creen o si no me creen,
Es decir, eso para mí no es algo que me afecte en ninguna manera, ni económica ni no, porque yo tengo mis propias fuentes de ingreso. Así que las creencias de que si yo digo la verdad o si digo mentiras, eso cada quien lo va a deducir. Cada quien sabe si lo que le estoy diciendo es una pieza que le va armando desde su propio rompecabezas. Pues bien, eso está excelente. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por verme, por siempre darme algunas recomendaciones, que me cuesta contestar los mensajes, sinceramente, pero algunos los paso leyendo. Amigos, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.